Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Diabetes Madrid. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital. La calidad y la cantidad de sueño influyen de manera directa en nuestra salud. Un descanso reparador contribuye a mantener los niveles de glucosa más estables, mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés, un factor que sabemos impacta negativamente en el manejo de la diabetes. Por el contrario, la falta de sueño o el descanso insuficiente pueden aumentar la resistencia a la insulina y elevar el riesgo de complicaciones asociadas. Por ello, incorporar hábitos saludables en torno al sueño es tan importante como una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico y seguir la medicación indicada. Con esta premisa, Asociación Diabetes Madrid presenta su campaña informativa Diabetes y Sueño. Esta iniciativa tiene como objetivo profundizar en la relación entre la diabetes y el descanso nocturno, integrando diversas acciones de carácter informativo, educativo y, por supuesto, participativo. El conocimiento y la investigación en torno al sueño continúan siendo aspectos poco abordados en la atención a las personas con diabetes. Promover la información, la participación y la sensibilización en este ámbito es esencial para mejorar la calidad de vida de todas las personas que convivimos con la diabetes. Esperamos que esta campaña te ayude a incorporar hábitos de descanso saludable como una parte fundamental del autocuidado de la diabetes. Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Diabetes Madrid. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad, ya os lo hemos dicho. Y por eso nuestro coloquio de hoy gira en torno al sueño y la diabetes. Cómo el sueño puede convertirse en un aliado de nuestro autocuidado. Para ello nos acompañan hoy María Eugenia Muñoz, a la que ya saludo. Muy buenas. Muy buenas. Y el doctor Miguel Ángel María Tablado. Hola. Muy buenas. Muy buenas, ambos muy amigos de esta casa, educadores en diabetes y que desde el campo de la medicina y de la psicología os van a acompañar en el coloquio de hoy. Miguel Ángel, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Sí, ¿Estás de acuerdo? Pues fenomenal. Mira, nos gustaría saber qué relación existe entre nuestro metabolismo y el sueño, especialmente si puedes detenerte en lo que es la regulación de la glucosa, para que nosotros entendamos mucho mejor cómo es la fisiología del sueño. bueno, el sueño es una preocupación que se ha tenido desde los antiguos. Antropológicamente es un problema porque obviamente la gente cuando veía que se despertaba al día siguiente y volvía a hacer las mismas funciones que el día anterior, aparte de que tenía miedo a no despertarse, pues claro, había soñado y claro, eso tenía un significado que probablemente fuera bueno. Dependiendo de los sueños muchas veces, pues el día también se orientaba, incluso ha habido personas que han interpretado los sueños desde tiempos inmemoriales. Y entonces la medicina, pues para nosotros ha sido desde siempre uno de los objetivos. De hecho, desde Freud para acá, yo creo que desde lo más escrito en el tema de los arquetipos del sueño o de la arqueología del sueño, porque se podría decir así, cómo está constituido el sueño. Y el sueño está constituido fácilmente, o de siempre se sabe que está constituido en dos fases. La fase de dormir bien y la fase de entrecortadamente dormir o dormir de una forma no relajados, por decirlo de alguna manera. Esta es la fase ya famosa llamada REM. La no REM sería la que estamos durmiendo plácidamente, tranquilamente, que se activa en nuestro organismo, queramos o no queramos, que para vencerla se necesita hacer un grandísimo esfuerzo y ese esfuerzo implica mucho gasto y sin embargo, al contrario, dejarse en sus manos, incluida la siesta, que también es fisiológica, pues bueno, tiene su cosa, ¿no? Y es precisamente esa fase de dormir profundo, que es la que más dura en el sueño y la que más tendría que durar en el día a día, es decir, si dormimos 8 horas, pues es la que tuviera el mayor tiempo de dedicado a él, pues esa fase es la fase donde estamos prácticamente en manos de lo que sería
la situación mejor del cuerpo en ningún momento, que es una situación que podríamos llamar pues anticortisolemia o antigasto. Y es una situación en que, bueno, pues estamos muy tranquilos, que tenemos un tono vagal relativamente muy potente, nuestro cortisol baja y cuando, bueno, ya bien sabéis por el tema de vuestros controles glucémicos, que cuando el cortisol baja estamos genial y cuando el cortisol sube, pues todo se va. Entonces, si el cortisol baja, la producción de glucosa de nuestro organismo no se necesita, la poca glucosa que tengamos, porque obviamente por la noche no estamos comiendo, se reparte perfectamente, se lleva directamente a ese cerebro que está en una situación pues casi de hibernación, como los ositos, y eso nos permite tener una sensibilidad a la insulina muy superior a lo que es lo habitual, con lo cual estaríamos en la situación perfecta para casi todo el mundo. Y también se dice que durante el sueño está en una situación que llamamos ventana anabólica. Y es una situación o un momento del día en que reponemos todo lo que hemos perdido a lo largo del día. Por eso es perfecto el sueño, porque reponemos la hormona del crecimiento, que es la que hace durante todo el día. Hemos ido gastando un poco células a todos los niveles. Es la que hace que baje ese nivel de cortisol para que todo esté como arreglándose y no hay en tensión, ¿vale? Aumenta la leptina, que es una hormona que favorece incluso la lipólisis, es decir, que eso de que cuando se duerme mucho se engorda es mentira, porque cuando se duerme bien realmente está activada las hormonas que hacen lipólisis y por lo tanto el consumo de glucosa es mejor y la resistencia a la insulina baja, etcétera, etcétera. Y la grelina, que es una hormona bastante mala, pues también baja un montón. Cortisol y grelina bajo, esto significa en el cuerpo disminuir la inflamación y por lo tanto aquel sueño atrabiliario, entrecortado, a deshoras, va a tener muy poca parte de sueño profundo y por lo tanto va a tener muy poca parte de sueño reparador, por un lado, y de sueño con el cortisol bajo, por otro, con lo cual esa resistencia a la insulina podría estar aumentando o haber unos niveles de glucosa elevados sin tener un fundamento. No vamos a hablar de enfermedades, sino simplemente de lo que es la arqueología del sueño, es decir, un sueño perfecto que dura lo que tiene que durar, pues no tiene por qué ser sino reparador y además anabólicamente o catabólicamente o metabólicamente, vamos a decir, lo que necesita nuestro cuerpo para repararnos, con enfermedad y sin enfermedad. Pues queda claro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y hemos empezado a hablar contigo de esta fisiología del sueño. Sin embargo, tanto en el sueño como acto en sí, como en la elaboración de nuestros sueños, de lo que también vamos a hablar, influyen nuestras emociones y nuestros pensamientos diarios. Así que vamos a conversar con María Eugenia, psicóloga, y con nuestras participantes de esta cuestión. ¿Qué aspectos del día te parece que pueden influir en cómo dormimos? Bueno, a mí me gustaría primero, entre las personas que estáis y que queráis contestar mejor, si lo hacemos un poquito participativo, me gustaría saber quiénes de las que estáis, de los que estáis conectados, considera que tiene problemas para dormir. Me parece interesante diferenciar dos cosas. Una, que ya la ha explicado Miguel Ángel, que es el sueño fisiológico. Y luego está la otra, que es el sueño más emocional, lo inconsciente. Lo que aparece ahí por la noche es la vía regia hacia el inconsciente, en los sueños, que bueno, luego volveremos sobre eso. Entonces, fijaros, durante el día, lo está diciendo Ramona, lo ha dicho fenomenal, estamos metidos en 80.000 cosas que tenemos que hacer, el trabajo, los estudios, cada uno en lo que le corresponda, preocupaciones, cosas que molestan, que duelen. Y entre todas esas, como no abarcamos todo, pues las que se nos quedan ahí como pendientes, en el momento que se apagan las luces del escenario del día, se encienden las luces de nuestro interior. Y es donde empiezan a aparecer eso, la preocupación que tengo que hacer mañana, que me deja hoy pendiente, eso a un nivel consciente. Pero luego a un nivel más inconsciente ocurre que al dormir, estas cosas que no hemos elaborado, que Freud las llamaba restos diurnos, ¿no? Estas cosas que quedan por ahí, que a lo mejor son muy dolorosas y entonces como no las queremos afrontar o no podemos, las echamos para atrás, es con lo que vamos a construir nuestros sueños, los sueños. Ya no el sueño, sino nuestros sueños.
Sueño entendido como estas cosas que todos tenemos experiencia, que se levanta, pues es que no entiendo nada. He soñado una cosa rarísima. Resulta que estaba con un camionero, venía, me cogía, me llevaba a otra casa, hacía, ¿no? Cosas que nos extrañan a todos. Pues bueno, ahí, mediante dos mecanismos que son la condensación, que es la metáfora, que es que una cosa, por ejemplo, un bigote en un sueño puede llevar a un montón de asociaciones o representar algo muy condensado. ¿Me explico? Entonces, ese es el trabajo del sueño, que lo podríamos decir que es como digerir lo que nos ha pasado durante el día. Entonces, si durante el día estamos en un periodo muy atacados de cosas, nos van a quedar cosas pendientes y esas pueden aparecer por la noche, ya os digo, de manera consciente o inconsciente. Quedaros con que en la noche toda la parte emocional a la que no hemos podido atender, para la que no hemos tenido palabras para hablar de ella, aparece cuando cerramos los ojos, cuando estamos en silencio, cuando cesan las demandas alrededor de mamá, tráeme, quítame esto, ponme, mira a ver a qué hago. Cuando desaparece todo eso, aparece el mundo interior. Y no sabemos que no todo el mundo nos relacionamos igual con nuestro mundo interior. Hay quien lo tiene más facilitado y quien lo tiene muy complicado. Bueno, yo creo que con decir esto, que es como eso, la digestión el poder digerir y reparar y poder poner algún tipo de simbolización a lo que no hemos podido atender durante el día, nos podemos ir haciendo una idea. Me gusta mucho esta palabra, Mariu, de digerir lo que no se ha digerido durante el día, ¿no? Al final sale esto, ¿no? Por algún lugar. A ver, entiendo que falta de sueño en esta conversación que estamos llevando es no dormir lo suficiente para cada caso. Como veis, no he pronunciado en ningún momento la palabra insomnio ni otras cuestiones de las que después vamos a hablar con Miguel Ángel, sino que hablamos de falta de sueño, entendido como no dormir lo suficiente para cada caso, para cada persona. Esto también es importante y vamos a Muy hacer por eso importante. hincapié sobre esta cuestión. Mariu, ¿crees que puede influir dormir mal o insuficiente durante varios días en nuestro estado de ánimo o en cómo enfocamos nuestro autocuidado? Hombre, yo creo que es algo constatado, ¿no? Cuando uno va arrastrando, a lo mejor con una noche que no has dormido bien, al día siguiente te bandeas bastante bien, ¿no? Y hablo de, como decía Elena, del número de horas, pero cuando eso se repite y se alarga más noches, pues todos sabemos esto de no me hables que estoy de los nervios, ¿no? O hoy tranquila conmigo porque uno está más irascible, más, pues eso responde peor, puede estar agresivo o puede estar que con la lágrima floja también, ¿no? Que a cualquier cosa que le dicen pues se echa a llorar, como por estar como un poco al límite de el no puedo más. Miguel Ángel, si hablamos de la falta de sueño, ¿qué efectos tendría sobre la glucosa y la resistencia a la insulina? Pues, por ejemplo, si tenemos una hipoglucemia del tipo que sea, aunque sea una hipoglucemia no sentida ni sintomática, ni tan siquiera que esté en un rango bajo, hay gente que, pues la hipoglucemia en sí misma eh, puede manifestarse en forma de despertares, ojalá que a todo el mundo le pasara, que le despertara, o en forma de pesadillas, como comentaban muchos de los que han intervenido, es una forma de manifestarse, de hecho un momento de pesadilla seguramente en personas que normalmente no las tenían o tienen, tendría que ver probablemente más con algo físico, ¿no? La sudoración, claro, no sé si habéis conocido aquella época en que había unos perros testigo que eran capaces de determinar si su cuidador tenía o no tenía, antes incluso de los medidores continuos de glucosa, Sí, sí, bueno, eran y siguen, y capaces, siguen. eran capaces de determinar si su persona en cuidado, como lo quisiéramos llamar, tenía una hipoglucemia por la sudoración. Y de hecho los primeros sensores que se intentaron utilizar para determinar las hipoglucemias eran con sudor, ¿no? De hecho los
los que se van a incorporar en los teléfonos, perdón, en los relojes, las famosas lentillas y tal, trabajaba mucho con el tema de la sudoración, porque un exceso de sudor sobre una base, pues está claro que solo lo puede producir algo, y ese algo en este caso sería la hipo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es esto? Pues porque se activa todo lo que es adrenérgico en el cuerpo, es decir, hay que luchar contra eso, hay que producir glucosa como sea y claro, se activa todo. Al activarse todo, obviamente, tu cuerpo se descompone, no está en la fase de sueño profunda, ¿no? Y en la hiperglucemia es al contrario, obviamente, si me sube la glucosa por la noche, pues lo que tengo es una sensación de hambre que la vaya a percibir porque mi cuerpo va a darme hambre, va a darme sed y, por supuesto me van a dar ganas de orinar. Qué duda cabe de que si encima ando justo porque soy una persona pues mayor, que tomo además algún medicamento que pueda echar, hacer que también tenga que orinar, pues me voy a despertar, aunque solo sea para comer o para hacer pis, obviamente, ¿no? Con lo cual está claro que esa eliminación de glucosa por la orina va a hacer que me despierte para hacer pis, seguro. Entonces, bueno, pues no tener pesadillas de estas típicas con sensación de que hay agua por todos los lados y tal, y en realidad lo que tengo es muchas ganas de hacer pis, que también puede suceder, ¿vale? Y luego, aparte, pues estarían las patologías que, bueno, si luego quieres comentamos o no, o las comentamos Eh, ahora como quieras. Sí, yo creo que Sí, podemos luego hablar de lo que es lo que entendéis como alteración del sueño. Vamos a ir un poquito más adelante o sea porque que además os voy a hacer una pregunta y os lo voy adelantando con la alteración del sueño y los niños, ¿eh? Y os lo voy adelantando. quería comentarte que lo que se considera falta de sueño es dormir menos de 6 horas de una sola tacada, supuestamente nocturna, ¿vale? La fragmentación no cuenta, porque un sueño fragmentado en teoría no sería insomnio, dado que puede haber personas que se levanten a hacer pues, una necesidad fisiológica porque su cuerpo se lo pide, se vuelven a acostar y se duermen tal cual. Y eso no se Ajá, consideraría vale. insomnio. Se considera insomnio al número total de horas en la noche de menos de 6 horas. Claro, si nosotros Vale. obligamos al cuerpo que nos ponemos a leer y luego nos levantamos a las 5, y claro, habría que restar a esas 6 horas la hora de siesta, media hora o en algunos casos una hora completa, que suerte tienen algunos, que te la tendrías que restar de la nocturna, obviamente, porque no vas a estar durmiendo más de lo fisiológico. ¿Vale? Claro, vale, o sea que ya nos queda ahí un dato que para la medicina efectivamente estamos hablando de esas 6 horas. Luego hablamos si son 6, 5, 7, pero ya tenemos un dato objetivo ahí. Me gustaría hablar contigo, Miguel Ángel, del análisis de los patrones y de la prevención, ¿no? Ya hemos Claro, hablado, como es inevitable en casi todas nuestras actividades, llega un punto en el que hablamos de la monitorización continua de glucosa y del gran claro, aporte que ha supuesto en nuestras vidas y también para nuestro sueño. Los padres y las claro. madres de chavales con diabetes siempre decimos que la monitorización continua de glucosa nos ha venido a dar oxígeno y descanso. Pero ¿cómo puede la monitorización continua de glucosa ayudar a analizar esos patrones nocturnos para realizar ajustes en el tratamiento que a la gente que nos acompaña le puedan servir de apoyo para manejar este descanso, ¿no? O prepararse para este descanso? ¿Cómo Claro. nos puede ayudar la monitorización continua? Yo entiendo que los tres patrones clave sería, bueno, el número y frecuencia de hipoglucemias y en qué momento del sueño se producen, si eso se relaciona con lo que se ha cenado, comido o tomado de últimas, ¿no? Y la insulina que se ha puesto, o el perfil de insulina o el perfil de insulina basal, supongo, ¿no? Esa sería una. Obviamente, si estás con bomba, cambiaría, porque claro, por la noche no vas a cebar la bomba dependiendo de la actividad que vas a hacer, porque se entiende que no vas a hacer actividad, que es la actividad es cero, que es la de mínima producción de calorías, ¿no? La segunda sería las hiperglucemias, que obviamente también las vas a saber identificar porque las vas a ver cuándo van a ser, si tienen que ver con justo haber cenado, lo que he cenado, si se meten dentro del propio sueño por el motivo que sea, porque me falta. Y luego la variabilidad, que claro, qué duda cabe de que si algo tiene la diabetes es su variabilidad, si algo tiene la confusión y la Mm. imposibilidad de muchas veces, incluso entiendo a esta persona que ha intervenido, de poder como médicos atajar una cosa, aunque solo sea todos los días ver a ese paciente, es que cada día cuenta una cosa diferente y muchas veces haciendo lo mismo, ¿no? Pues esa variabilidad, quizás con la medición continua de glucosa dentro del sueño, somos capaces de darnos cuenta si realmente hay variabilidad también durante el sueño y si durante el sueño a lo mejor hay más hiperglucemia sin haber necesariamente ya cenado, sino durante el sueño, a lo mejor es porque realmente hay una disrupción del sueño, es decir, un sueño que está continuamente en la fase no REM, como he comentado, perdón, en la fase REM, ¿no? O sea que la medición continua de glucosa, independientemente de las alarmas, eh, reflejaría claramente ese patrón de sueño. Si el patrón de sueño claramente de cada 14 días que hacemos un perfil
vemos que realmente tiene esas variabilidades nocturnas y la persona vemos que ha comido como Dios manda, ha utilizado su insulina como Dios manda y no ha tenido ninguna cosa que lo haya, tiene que ver algo más con la propia estructura del sueño, ¿no? La que es la que está alterando la glucemia. Claro, ahí sería cuestión de ver cómo modificas esa basal o qué insulina pones a la noche, lo que sea, ¿no? Ha sido una ventana, de hecho hay algunos dispositivos que creo que incluso tienen un modelo nocturno, ¿no? Para, para ver cómo se trabaja y cómo se puede modificar eso a nivel nocturno, ¿no? Pero bueno, nos ha dado muchísima información porque, claro, antes la idea que teníamos es que la mayoría de nuestros pacientes no tenían hipoglucemias porque nunca habían tenido una hipoglucemia severa y por lo tanto, y luego, claro, veíamos que en la medición continua de glucosa efectivamente sí aparecían, ¿no? ¿Y dónde aparecían? Si se repetían todos los días a la misma hora, obviamente está claro que algo pasaba. Y lo mismo digo de hiperglucemia, si se repiten siempre más o menos con el mismo patrón, puede que tenga que ver claramente solamente con la alteración del sueño, o sea, con que el propio sueño sea un sueño, pues eso, que necesite algo. Yo no digo tratamiento, no, sino que necesite, ¿no? De regulación. Perfecto. O sea que bueno, nos está aportando información, ¿no? María Eugenia, ¿verdad? Luego vemos cómo se analiza. Voy a abordar, ya ha pasado el hemisferio de nuestra conversación, voy a abordar con los dos qué consideráis un trastorno del sueño. Mariu, con tu permiso, vamos a ir primero por esta parte fisiológica, ¿verdad? Si queremos saber qué consideráis los médicos un trastorno del sueño. Yo creo que lo que puede alterar el sueño, bueno, no hemos hablado, por cierto, de los JEG, los JEG que tenemos ahora con los turnos, por ejemplo. Que hay personas que pueden hacer turnos, que también es una forma de alterar el sueño y que se ha visto claramente que puede ser incluso motivo de enfermedad, porque claro, al final el cambiar continuamente las horas de sueño, si duermo por la noche, si duermo por el día, es una cosa muy poco recomendable, la verdad, porque vas en contra de la naturaleza, ¿no? Yo había hecho aquí un pequeño resumen, un poco de enfermedades que podrían estar relacionadas con el sueño y no ser un sueño normal, y la que llama la atención con diferencia desde hace mucho tiempo, gracias a los estudios que se hicieron con el tema de la gente que se dormía al volante y que eran personas claramente normales, y es el de la apnea del sueño, ¿no? Es una de las cosas que muchas veces no es que sea concurrente, pero sí que en pacientes con obesidad, en pacientes a lo mejor más gorditos, con la garganta mucho, bueno, que tienen una suerte de patologías, pero es que ahora mismo estamos viendo que eso también está pasando en gente relativamente joven, en gente, incluso en mujeres más que en hombres más jóvenes, que no están gorditos y que tienen una apnea del sueño, incluso a veces heredada, porque es familiar en algunas ocasiones, ¿no? Claro, estas personas duermen fatal, tienen todas las alteraciones del mundo, se les altera completamente su arquetipo, su fisiología de la diabetes, y obviamente no digo nada a nivel de hipertensión y un montón de cosas que son subsidiarias. Y sin embargo, curiosamente, si se descubre esto y se les pone la CPAP, que es el mecanismo este que te hace respirar con más fuerza por la noche, pues mejoran de su glucosa, mejoran mucho. O sea, hay estudios que llegan a mejorar hasta un punto de la demonobiliricada, que eso pues, no está mal, ¿no? Y en el otro extremo, quizás pondría lo que Mario puede desarrollar mejor que yo, porque no soy experto, sería lo que tiene que ver con trastornos psiquiátricos barra salud mental, barra adicciones, barra consumos, barra, ¿no? Que son todas estas cosas que, bueno, que a lo mejor no son más que una ansiedad o una depresión encubiertas y que luego por la noche se manifiestan de esta manera, porque qué duda cabe que muchas veces en los tratamientos de personas con problemas mentales, lo primero hay que tratar el sueño, porque eso es una cosa en todos o casi todos presente y además crónica, ¿no? Incluso en personas con adicciones o con trastornos de déficit por atención y demás, el sueño siempre acaba estando tocado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensibilidad que tienen los dos extremos es un poco, desde el punto de vista médico, lo que más tenemos que descartar, ¿vale? Luego hay otras enfermedades más raras que también lo pueden producir, incluso hay epilepsias que pueden alterarse con narcolepsia y cosas de estas, pero eso es súper, mega, súper raro. Y luego, hombre, se puso de moda lo de las piernas inquietas porque como que todo el mundo de la población lo tenía y era por un déficit de hierro y tal. Pero bueno, lo de las piernas inquietas lo tiene muy poquita gente y verdaderamente es una cosa muy llamativa que a nadie se le escapa. Como otros motivos más raritos. Pero vamos, el más, los trastornos mentales y la apnea del sueño. ¿Y en qué casos aconsejas hacer una valoración profesional, acudir al profesional? Es que es muy fácil. El test de Edward, es un test que te lo puedes hacer a ti mismo. Es un test en que te pregunta si te duermes por ahí hablando con las personas, si cuando vas a la siesta es una cosa desproporcionada, si alguna vez has pegado un cabeceado pues, o que sé, conduciendo, haciendo alguna cosa importante, vas puntuando y eso lo hacemos en consulta en el día a día. Si sale positivo, obviamente lo siguiente es preguntar a la pareja o persona que convive si eres un roncador y haces pausas
y por supuesto si estas dos cosas coinciden y además hay un antecedente familiar o está relativamente gordito, obviamente sería para plantearse hacerse una polisonografía, que ahora las polisonografías no hay que ingresar ni nada, es te demandan el aparato directamente a casa, tú te lo pones y eso al día siguiente lo leen con un software y si sale alto, pues directamente te mandan también directamente el tratamiento, ¿no? El tratamiento también ha mejorado un montón porque antes sonaba mucho, tenían que dormir en una habitación separada, el oxígeno, la bombona y no sé qué, y ahora ya hay unos aparatos súper sofisticados por la nariz, la gente lo tolera genial y ya digo que cuando tú tienes una alteración de la glucemia que no es explicable igual que de la tensión porque la persona sospechas que esto que es mejor parar, hacer el diagnóstico diferencial y luego si no lo tiene, pues bueno, seguir, pero si no, puede salvar vidas incluso por eso, porque la gente se duerme conduciendo, entonces claro, eso es una cosa muy grave. Llegados a este punto, ¿no? Mariú, estamos hablando de una valoración de caso a caso, de una valoración del individuo, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en que existe una teoría y luego hay que analizar cada caso y la casuística de cada uno, las emociones, los pensamientos, el entorno, la fisiología. Tenemos el caso, ¿verdad?, de padres que igual quieren intervenir aquí, les invito, ¿no? Preocupados por si es una alteración del sueño aquello que tienen sus hijos, ¿no? O sea, que duermen, que igual desde que le diagnosticaron, por ejemplo, tienen un sueño un poco más agitado. Hablo del niño, ¿no? De los padres, ya sabemos cómo es este sueño, descanso o falta de descanso cuando estás pendiente de la glucemia de tu hijo. Yo invito, sí, a algún padre que esté presente a participar. De entrada, por lo que estamos diciendo, Mariú, estas alteraciones del sueño en menores serían preocupantes, nos llevarían a consultar a un profesional o podemos buscar, eh, bueno, pues otros motivos, tal vez el momento del diagnóstico, ¿no? Situarlo en ese momento y bueno, no quitarle hierro, pero tampoco preocuparnos en exceso. ¿Qué opinas, Mariú? A ver, con críos, obviamente el insomnio, eh, a lo mejor no hay que entrar de entrada a resolverlo, sino también escuchar qué nos está diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, si es un crío, pues que me lo invento, que acaba de ser diagnosticado, que lleva todo fenomenal, pero por la noche aparece el problema para conciliar el sueño. Pues a lo mejor nos da que pensar que todo lo bien que está actuándolo, que lo está manejando, algo queda que no ha podido digerir o manejar y que aparece pues por la noche, cuando a lo mejor más vulnerable se puede sentir o más fácil aparece el miedo, ¿no? El miedo de muchos niños a cerrar los ojos y que como si el mundo desapareciera alrededor, especialmente sus papás, ¿no? Entonces, yo lo tomaría como más bien una pregunta, la posibilidad de hacerse la pregunta de esto que está queriendo decir. No para tomarlo como un síntoma a erradicar, que estará fenomenal si se resuelve, sino a tomarse un poquito más de tiempo y del trabajo de averiguar con qué tiene que ver eso que le está pasando a este crío o a esta cría, ¿no? Esto me parece que es más importante que pues empezar a poner medicaciones o empezar a como a tapar el síntoma, ¿no? A que desaparezca el síntoma, pero sin tocar lo que lo pueda estar originando, ¿no? Que a veces eso te lo encuentras, críos que llevan todo fenomenal, hacen la dieta, se pinchan, tratar todo muy bien, pero por dentro está aquello que no han podido, como decíamos antes, elaborar, manejar. Esto me recuerda a otras cuestiones que a veces hablamos en el momento del diagnóstico o en varias fases, ¿no? Durante nuestra vida con diabetes, que los objetivos también son graduales, pues que es que a veces este sueño algo alterado, esta falta de facilidad para conciliar el sueño, un niño que antes se quedaba dormido así nada más tocar las sábanas, pues tiene que ver con otras cosas, pero no todos los objetivos los vamos a trazar en el mismo momento. Habrá que hacer un análisis, ¿no? de prioridades. No, Muy y que en definitiva tomar que para poder dormir
hay que poder confiar, no deja de ser el dormirse un estado de vulnerabilidad. Y muchas veces personas que tienen miedo a la hipoglucemia, a tener una hipoglucemia en un sitio público, también es por esa sensación de no lo voy a controlar, ¿no? Ya no está en mis manos nada de lo que yo haga, de lo que me pase, y eso muchas veces va asociado y provoca, por supuesto, dificultad para poder dejarse, ¿no? Caer en manos del sueño. O sea, Mm. todo eso es importante, y como la diabetes muchas veces va muy asociada a la idea de tener que controlar muchas cosas, pues todo eso juega un poquito en contra, ¿no? A veces, entendiendo que esta idea generalizada de que cuanto más controle, mejor voy a estar, cuando la verdad es justamente al revés. Cuanto más me empeño en controlar, más en alerta voy a estar todo el rato. Bueno, hoy estamos entre amigos y estamos en confianza y nos conocemos casi todos los que estamos hoy en el coloquio. Y yo sé que hay personas que hoy nos acompañan que viven solas y que esta vulnerabilidad, con vuestro permiso, ¿no? Porque así nos estamos entendiendo de cómo se sienten ellos cuando duermen solos en casa, con su diabetes, con sus cifras. Si se sienten vulnerables, ¿qué les podéis decir a ellos? O bueno, o que ellos lo digan también por su boca, que intervengan. Pero ¿qué les podéis decir a ellos? A mí se me ocurre una cosa, y es cómo es que pasa por lo mismo, cómo cada uno vive esa vulnerabilidad y en qué aspectos la ve que puede aparecer, ¿no? Que no es lo mismo, ni dos personas que tengan miedo a la hipoglucemia te cuentan las mismas cosas. El miedo a la hipoglucemia es igual, pero cómo cada uno ha llegado a ese miedo no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay algo que normalmente, y yo esto lo relacionaba por eso con el control, que lleva a estar más alerta, ¿no? Que es cómo poder inventarse y buscar cosas, recursos que nos jueguen a favor, que parece de perogrullo y que todos vamos a buscar lo que nos juega a favor, pero no es así. O sea, esto te encuentras que muchas veces hacemos más bien lo que nos juega en contra. Entonces, ¿qué te puede dar esa tranquilidad? Y tratar de llevarlo a cabo. Pero todo eso requiere un estar con uno y ver qué cosas le están pasando a uno, ¿no? O sea, como que no es algo generalizable. Entonces, no sé cómo cada uno puede tomar sus recaudos para tratar de llegar a la noche, cuando se va a dormir, en una cifra en la que esté razonablemente tranquilo, ¿no? Se me ocurre. Y eso, pues, pactarlo pues, con quien hable entre qué valores es más recomendable que esté, ¿no? Y es que, no sé, pues me ocurre un montón de cosas, que es que a alguien puede ser más beneficioso que esté un poquito más alta de glucemia y que descanse toda la noche, a pretender que, como hay profesionales de la medicina que están hay que estar entre esto y esto, ¿no? Con el tiempo en rango y todo esto, pero la persona no vive, ¿no? Entonces, es que es un montón de variables que hay que poder sopesar qué es lo que juega más a favor de la persona. Mm. No sé si me estoy explicando. Sí, Mariu, sí, sí, hablemos Como de que lo lo mismo. óptimo no existe. Hay que buscar qué es lo posible para cada uno y lo mejor. Salió lo posible, Elena. Lo Ay, lo voy a posible poner para en el cada chat, lo voy una, a poner ¿no? en el chat, lo posible. Y ya te digo, un equilibrio de qué es posible para mí, aunque no sea que esté en 90 toda la noche, ¿no? Pero será más importante a veces poder descansar, ¿no? Hasta aquí, Miguel Ángel. María Eugenia, como siempre decimos, este es un trabajo que hacemos cada uno con nosotros mismos. Nosotros ponemos todos los apoyos del mundo, Mm. los del conocimiento, los emocionales y más allá.
aprovechad, ¿no? Para observar vuestras emociones. Por supuesto, esas cifras que nos da la medición continua de glucosa. Hemos dejado muy claro que, qué pautas podemos seguir con la medición continua de glucosa para sacar provecho de esta información que luego podemos compartir en nuestras consultas. Pero, por supuesto, escuchemos siempre nuestras emociones, porque la diabetes es mucho de las emociones, como todo lo que nos pasa en la vida. Mira, nos están dejando aquí las palabras emocional, alerta, lo posible, que esto es lo que siempre nos transmite Mariu. Vamos a hacer lo posible, no nos lo pongamos más difícil. Buscar nuestra tranquilidad. Me voy a quedar con esta frase de Ana. Yo hasta aquí voy a agradeceros muchísimo, me voy con la piel de gallina hoy, o sea que hoy ha merecido la pena este coloquio. Agradeceros a Miguel Ángel y agradecerte a ti, Mariu. Muchas gracias, Mariu. ¿Cerramos? Bueno, yo lo que diría es que antes que tomar esto, el no dormir o la dificultad para dormir o el no dormir del tirón como un síntoma, ¿no? a erradicar, que lo podamos tomar como la pregunta de qué me está pasando que no puedo soltar cuando llega la noche como para poder conciliar el sueño. Porque vale la pena ver que hay ahí a título ya singular de cada uno, particular, pero me parece que esa reflexión vale la pena. Y luego lo que os decía, que nos cuesta muchísimo hacer cosas que nos jueguen a favor. Aunque la razón diga que no, que buscamos todo lo que nos juega a favor y que a veces hay que ser creativos con lo que uno se inventa que le va a venir bien. Yo no sé si me explico con esto, ¿no? Pero es, pues bueno, pues María Luisa ha encontrado que, aunque esté cansada, si toma algo, si está en menos de 100, se va más tranquila a la cama y lo hace aunque esté muerta de sueño y se quiera acostar. Pues bueno, pone algo que ha descubierto que le influye y que le afecta, lo pone a favor y ha encontrado algo que le permite acostarse tranquila. Pues un poquito esto que nos ha ejemplificado María Luisa, cada uno en su propia situación, ¿no? Y que bueno, que también que dormir poco o mucho, también lo de las 6 horas, ¿vale? Pero no es fácil apagar las luces de pronto y encontrarse en silencio, ¿eh? También eso es un dato interesante, ¿no? Por eso hay mucha gente que tiene que dormir con la tele puesta o con ruido o con algo porque ese silencio es inquietante, ¿no? Y antes de dormir algo inquietante no viene bien, ¿eh? Entonces, bueno, que a veces hay que mirar un poquito también para adentro y tratar de, con ayuda de fuera, si hace falta, poder ver qué me está pasando, ¿no? Como pregunta. Que nos cuesta sostener preguntas. Siempre queremos la respuesta y que nos la den de fuera. Bueno, también hay que mirar cada uno, ¿no? ¿Dónde estamos sentados y cómo estamos por dentro? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues yo os deseo buenas noches, os deseo un sueño reparador, sea mucho o poco.